Muchas gracias por asistir a este encuentro abierto. Primero agradezco a todos los invitados porque han tenido el detalle de venir. Agradezco a toda la ejecutiva del PSOE dirigida por Pedro. Especial agradecimiento a Mortala, que fue el que me llamó y me invitó para poder asistir a este encuentro que me parece muy interesante, y luego todo un honor y un placer contar con la presencia de nuestro diputado nacional, que además es compatriota nuestro senegalés, Luc Andreu. Entonces, daros las gracias a todos por venir y gracias por la invitación. Yo soy abogada especializada en Derecho de Extranjería, ¿vale? Y principalmente voy a hablar de esa parte, la parte técnica del reglamento. Es un reglamento que se ha publicado el día 20 de mayo y que, bueno, que es uno de los reglamentos más importantes porque da un giro de 180 grados a todo el reglamento anterior 557/2011. Unas mejoras muy importantes en cuanto a los arraigos, en cuanto a la regulación familiar, hablando en general, en cuanto a la posibilidad de traer a familiares de naturalizados españoles. Un reglamento muy beneficioso para el inmigrante, que al final es lo importante, ¿no? Dando mucho tipo de facilidades y al final, bueno, se tiene en cuenta, y creo que en este caso el legislador ha tenido en cuenta la realidad y la necesidad del inmigrante, dando muchas facilidades y mejorando en casi todo el reglamento anterior, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar un poquitín en la parte más técnica. Una de las cosas más importantes y que afecta más a la inmigración irregular son los arraigos. Como bien decía Luc antes, hay 5 arraigos. Voy a empezar por el arraigo social, ¿vale? Al final, el arraigo social, que es el antiguo, el arraigo social antes era que se necesitaba un contrato de trabajo. Ahora mismo el arraigo social da la facilidad a todos aquellos inmigrantes que tengan padre o madre en España o que tengan hijos en España, de que o que tengan un cónyuge, perdón, esas personas que tengan autorización de residencia puedan legalizarse a través de esas personas, con lo cual es un beneficio muy importante porque hay muchos casos en los que hay padres que llegan a España que por ciertas circunstancias no pueden encontrar un contrato de trabajo, entonces a través de sus hijos pueden regularizar su situación. O a la inversa, llega la mujer o llega el hombre y a través de ese certificado de matrimonio pueden regularizar su situación. Es importante tener en cuenta que sí que se establecen unos medios económicos, ¿vale? Que es el 100% del IPREM para uno de los el que tiene la autorización de residencia y el otro 100% para el que va a regularizar. En total sería un 200%, que son 1.200 euros. Entonces, al final es un avance muy positivo, ¿vale? Para todos ellos. ¿Cuáles son los requisitos? Importante, una permanencia mínima en España de 2 años, no ser solicitante de asilo o protección internacional, no tener antecedentes penales en el país de origen o en España, y, bueno, y en este caso disponer de un familiar, ¿vale? Que es importante esclarecer porque mucha gente me dice, tengo hermanos, tengo primos. No, tienen que ser padres o hijos o cónyuge, y siempre que esté trabajando y que gane más o 1.200 o más euros al mes, ¿vale? Luego también hay otra parte que también es muy, muy beneficiosa dentro del arraigo social, y es si no disponemos de un familiar en España, lo que se solicita es un informe, se llama ahora informe de esfuerzo de integración, que era el anterior informe de integración social, que se solicita en los servicios sociales, y junto con ese informe y teniendo unos medios económicos propios, importante que estén disponibles en España, también se puede solicitar una autorización de residencia. Y eso es muy bueno para aquellos que hayan tenido asilo, que hayan estado trabajando, disponen de medios económicos y, cumpliendo lo que he dicho anteriormente, pues pueden optar a regularizar su situación. El arraigo social, importante, es un permiso de residencia y trabajo, ¿vale? De las dos cosas, residencia y trabajo, durante 1 año, ¿vale? Luego, si se cumplen los requisitos de renovación y de prórroga, pues será prorrogable. El arraigo socioformativo, importante, que es el antiguo arraigo para la formación. Este arraigo socioformativo, el cambio más importante y que además al final lo que hace es sufragar una necesidad
de la ciudadanía inmigrante es que, además de ser una residencia, va acompañado de un permiso de trabajo, con lo cual permite estudiar y trabajar, lo cual el anterior arraigo para la formación solo utilizaba la residencia, con lo cual es un cambio muy importante. Entonces, en cuanto al arraigo formativo, se necesitan los requisitos: no llevar en España 2 años, mínimo de 2 años, no ser solicitante de protección internacional, carecer de antecedentes penales en el país de origen y en España. Y en este caso hay que cursar una serie de cursos, ¿vale?, que además aparecen en el anexo de las instrucciones, pero a modo de resumen, ¿vale?, cursos de grado medio. Hay también una posibilidad muy buena, que es todos aquellos que estudien en la escuela de adultos, en la educación secundaria obligatoria, que es muy importante porque al final hay mucha inmigración que necesita ese título, que está dispuesta a estudiar, que tiene problemas de falta de una base porque en sus países de origen no han podido realizarlo. Entonces, es una ayuda muy, muy importante para la población migrante. Y yo todo esto lo digo, yo no lo digo en base a la realidad que vivo. Yo todos los días trabajo con muchísimas personas, y a mí esas personas, a través de sus preguntas, me cuentan cuál es la realidad. Una realidad muy dura, una realidad de mucho sacrificio, que a través de este nuevo reglamento se acaba de mejorar y de facilitar la vida al inmigrante, que es lo importante. Entonces, bueno, dentro de esos cursos que están específicos, también hay unos cursos oficiales del SEPE. Pues una vez que se obtenga, es importante aclararlo, ¿vale?, cuando se realiza la solicitud de autorización de residencia, no se pide que se inicie el curso, sino que lo que se pide es una matrícula o una inscripción. Una vez que se haya concedido esa autorización, hay un plazo de 3 meses para presentar la matrícula. Si hay gente que está estudiando, pues presentaremos también cualquier certificado demostrando que estamos estudiando. Pero quiero aclarar esto porque hay mucha gente que piensa que es cuando se han realizado estudios pasados, y no, es una autorización para residir, es decir, para estudiar y para también trabajar, con lo cual además permite al inmigrante estudiar, obtener unos estudios que son importantes para todos, y además trabajar para poder sufragar sus necesidades básicas, con lo cual es muy, muy importante. El arraigo sociolaboral me parece un arraigo de los mejores en cuanto al cambio y a la facilidad que da tanto al inmigrante como al empresario, porque no nos tenemos que olvidar de una cosa, y es que el empresario también quiere contratar al inmigrante. El problema es que muchas veces se ha encontrado con muchas dificultades que en este reglamento se vienen a suplir. El arraigo sociolaboral, lo mismo: no ser solicitante de asilo, una permanencia en España de mínimo 2 años, no tener antecedentes penales en el país de origen ni aquí. Y luego lo importante: contar con una oferta laboral. Y ahí viene el gran cambio. Hemos pasado de una oferta laboral obligatoriamente de 40 horas, un contrato de jornada completa, a un contrato de 20 horas, con lo cual facilita mucho al inmigrante y además facilita mucho al empresario. De las mejores reformas que he visto. Y luego, además, ese contrato tiene que tener una duración superior a 90 días. 90 días son 3 meses. Entonces, imaginaos la facilidad. Un contrato de una persona que por lo que sea, el empresario no le puede hacer un contrato de mayor duración, o esa persona, por conciliación o por cualquier otra cosa, no puede trabajar más de 20 horas, no se queda fuera y ya no es discriminada de la obtención de residencia y trabajo, con lo cual es un cambio muy, muy importante. Garantizando siempre el salario mínimo interprofesional, como decía Luc, al final es importante mantener el salario mínimo porque es lo mínimo que necesitamos para poder vivir, para poder sufragar nuestras necesidades. Entonces, aunque sea proporcionalmente, pero tiene que ser en base al salario mínimo interprofesional. El arraigo de segunda oportunidad, un arraigo muy importante para todas aquellas personas que han sido titulares de una autorización de residencia, pero que por circunstancias las han perdido, ¿vale? Esas circunstancias siempre tiene que ser cualquiera, menos aquella que sea por un problema de orden público, ¿vale? Pues que haya cometido algún tipo de delito, que haya tenido algún tipo de problema con
en el orden público, en el que, vamos, que lo recoja el ordenamiento jurídico español, es importante. Tiene que ser que la autorización de residencia sea los 2 años anteriores a la solicitud de la nueva que se va a solicitar, y es muy importante porque al final eso está pensado en la inmigración. Aquel inmigrante que por unas circunstancias, por ejemplo, gente que durante el COVID no pudo renovar su autorización, gente que se ha visto despedida de su trabajo por problema también de COVID, que luego no han podido encontrar trabajo y demás. Toda esa gente tiene una opción a recuperar su autorización de residencia y trabajo, y es muy importante. Hay una cosa a tener en cuenta, y es que todas aquellas personas que hayan obtenido la autorización anterior por medio de circunstancias excepcionales no caben, ¿vale?, en este arraigo de segunda oportunidad. Pero está destinado a personas, como bien digo, personas que ya tenían una autorización de residencia y que por causas pues, que no son vinculables, en cierto modo, a ellos, pues que tengan la opción de renovarlas. Entonces, así a grosso modo, para que contándoos un poquitín, ¿vale?, lo que son los 5 arraigos. Importante, insisto mucho, cuando se presenta la documentación en las oficinas de extranjería o cuando nos las dais a nosotros los abogados, importante, el pasaporte tiene que tener una vigencia superior a 4 meses, importantísimo. Los certificados de antecedentes penales, importante, tienen que estar legalizados o apostillados, porque si no, no tienen validez en todo ya no es en España, sino en todo el territorio de la Unión Europea. Importante. Cuando esos antecedentes penales o cualquier otro documento que venga del exterior sea la lengua oficial, no sea el castellano, importante, una traducción oficial, pero la traducción tiene que ser realizada en España, ¿vale? Porque me pasa mucho con gente senegalesa que traducen los penales en Senegal y al final luego aquí hay que volverlos a traducir, con lo cual la traducción se hace en España, ¿vale? Legalización y traducción es importante. Las pruebas de los 2 años, lo mismo, a través de un empadronamiento, justificantes de envío, de haber enviado dinero, asistencias al médico, solicitar tarjeta sanitaria, cualquier tipo de documento, un pago de facturas, un billete de avión, cualquier tipo de documento en el que aparezca el nombre de la persona, el número de pasaporte o el NIE que les identifique y que tenga una fecha. En este caso, ahora estamos en el 2025, del 2023 hacia acá, es válido para demostrar la permanencia en España, ¿vale? Son cosas importantes que al final muchas veces parecen irrisorias y parece que no son importantes, pero al final pueden dar la vuelta a la hora de tramitar una autorización de residencia y trabajo, ¿no? Y al final es muy importante también contar con la ayuda de profesionales que ayuden a esclarecer estas cosas, porque, bueno, al final tenemos que ayudarnos, es decir, necesitamos a la inmigración. Yo el otro día di una conferencia en Tolosa y yo, buscando datos, es cierto que hay una necesidad en España de autorizar y de regularizar inmigrantes, pero no solo por los inmigrantes, sino también por la propia necesidad de España. Hay una necesidad porque al final todo el mundo, o sea, todos los países necesitan inmigrantes. Yo siempre lo digo, hace 50 o 60 años la gente inmigrante española emigraba a Latinoamérica porque estaba en la misma circunstancia. Entonces ahora la gente inmigrante cuando viene aquí es por una necesidad, pero también España necesita la inmigración. Si no me confundo en cifras, yo lo que había visto en estadísticas es que hay una previsión de regularizar unos 300.000 inmigrantes este año y 300.000 por cada año que viene. No sé si la cifra es así o no. Entonces es una cifra bastante importante y al final es necesario. Y todo esto se va a hacer gracias a este nuevo reglamento de extranjería que de verdad es muy importante, da unos cambios muy favorecedores para el inmigrante y todo aquel que tenga algún tipo o sea, que esté en una situación de irregularidad. Hay mucho en el reglamento de extranjería. Podemos hablar de reagrupación, podemos hablar de menores, podemos hablar de los trabajos de temporada, podemos hablar de muchas cosas, pero al final creo que lo más importante era hablar de los arraigos y
Y creo que, bueno, que al final este reglamento da una solución muy importante a la problemática que tiene España con el tema de la inmigración, y al final pues es gracias a gente, ¿no?, que está día a día con la inmigración, que entiende la inmigración, que la vive, y que al final pues bueno, pues el resultado de todo esto se ve reflejado en el Parlamento, ¿no?, en el legislador que ha hecho este reglamento, que bueno, que se da gracias, ¿vale? Que se da gracias, que al final la derecha y la extrema derecha, pues bueno, pues al final, en cuanto a la inmigración, como has contado tú anteriormente, pues bueno, pues deja mucho que desear, ¿no? Al final es la parte izquierda, la más social, la parte socialista es la parte más a favor de la inmigración y la que más les ayuda, y bueno, y al final pues tenemos que estar contentos con el nuevo reglamento y con la ayuda que nos estáis facilitando, tanto a los inmigrantes como a los profesionales, como a los empresarios. Con lo cual, muchas gracias y nada, esperemos que se regularice la mayor gente posible.